Buenos días. Vamos a comenzar la sesión para la práctica de la diligencia que teníamos señalada para esta mañana. Es la declaración de don Álvaro García Ortiz y vamos a comenzar con las preguntas rituales. Conoce usted sus derechos constitucionales, se lo voy a recordar. Se le van a hacer una serie de preguntas. Si usted quiere contestar, contesta. Si no, tiene derecho a guardar silencio. Y yo creo que esto es fundamental dentro de ese contexto. Te escucho un poquito mal. Bueno, pues vamos a ver. No, estaba recordándoles sus derechos constitucionales, el derecho a declarar, a contestar a las preguntas que se le hagan. Puede usted contestar a unas, a otras o a las que desee no contestar, no contesta. Y a partir de aquí vamos a empezar con el interrogatorio. ¿Tiene usted intención de declarar a todas las preguntas que se le formulen o vamos a ir viendo cómo se desarrolla la cuestión? Voy a declarar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Solamente. A las acusaciones, a ninguna de ellas, por lo que veo que me dice, ¿verdad? Querría, si me permite, Sí. su señoría, aclarar por qué no voy a contestar a las preguntas del instructor. Sí, pero, señoría, con carácter previo, quisiéramos que se informase, en virtud del artículo 118.1a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al investigado de los hechos por los que está siendo investigado, señoría. Sí, evidentemente es otra cuestión. A la vista de la respuesta que me ha dado él, he evitado. Pero la información sobre los hechos, ¿se ha leído usted el auto que dicté el día 13? Que es el auto de imputación donde detallo más o menos los hechos. En cualquier caso, antes de empezar, como me apunta su abogado, no tengo ningún inconveniente en apuntar en los hechos que nos han traído aquí. En principio vienen provisionalmente calificados como un delito de revelación de secretos. Y yo creo que son puntuales tres circunstancias básicas, es decir, que el auto tiene mucho más contenido, pero creo que hay tres momentos que son cruciales. Uno es el momento en que llega a la Fiscalía General del Estado el expediente completo de la agencia tributaria del señor González Amador. Creo que eso tiene relevancia penal. Luego hay otro momento que creo que es fundamental. Me estoy refiriendo al momento en que circula por los medios el célebre correo de 2 de febrero de 2024, donde González Amador, o mejor dicho, su abogado, reconoce que ha cometido los dos delitos contra la hacienda pública. Y otro tercer punto que creo que también es de relevancia a los efectos de lo que nos ha traído aquí es la nota que sacan el día 14 a primeras horas de la mañana, nota informativa o nota de prensa, que según cada cual la llama de una manera, y donde va una detallada secuencia de las circunstancias que se tienen en cuenta para valorar pues lo que ha realizado el señor González Amador, y también se hace mención a esa actividad delictiva de la que se había hablado anteriormente la noche del día, mejor dicho, la noche anterior, a través de lo que circula en el correo de 2 de febrero. Esto es, en síntesis, los hechos que constituyen la base de la imputación. Si quiere que sea más exhaustivo, yo le doy a la secretaria, a la letrada de la Administración de Justicia, el auto de 13 de febrero, de 13 de enero, y se lo lee íntegramente. ¿Le parece? Bien, en ese caso, señoría, con la venia, elevamos respetuosa protesta. Entendemos que hay una discrepancia entre el auto de 15 de octubre del 2024, que acepta la exposición razonada, y los hechos que nos acaba de relatar, y consideramos que concurre indefensión en el señor Álvaro García Ortiz, y por lo tanto efectuamos esa respetuosa protesta a los efectos de poder acudir en amparo al Tribunal Constitucional. Sí, yo le voy a responder a usted. Si usted se ha leído el auto 13 de enero, se fijará que es un auto que hace una aproximación a lo que es los datos que nos ha venido aportando la instrucción hasta ese momento. Evidentemente que no coincide con los del 15 de octubre, porque no estaba ni siquiera imputado en ese momento Álvaro García Ortiz. En fin, dejo constancia de su protesta, pero yo creo que la base, repito, aunque haya esa discrepancia, vamos a partir del auto de 13 de enero y empezamos entonces con la declaración. Me decía usted entonces, podemos empezar. Me decía usted que va a declarar solamente a las preguntas que le haga sus abogados. Si le la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Si yo le realizo alguna, ¿va a contestar a las que yo le haga? No, solo voy a contestar a la Fiscalía y a la Abogacía. Pero quería, si me permite, explicar esas razones.
La entrada de registro en mi despacho, la entrada de registro en el despacho del Fiscal General del Estado es una diligencia de investigación invasiva de derechos fundamentales y fue recurrida, ha sido recurrida ante este tribunal invocando una nulidad. No ha sido resuelta ese recurso y entiendo que toda la base de la imputación que se realiza es en base fundamentalmente a ese registro y al que se hace en el registro de la Fiscal Jefe de Madrid. En segundo lugar, creo también que hay una serie de diligencias que ha ordenado el magistrado instructor que todavía no tenemos conocimiento de las mismas y me daría a mí poca oportunidad de ser exacto en mis contestaciones si no las tuviera presentes a la hora de contestar. Y, en tercer lugar, creo que, aunque ha sido objeto de un pequeño debate, el objeto del proceso no está fijado en términos que a mí me puedan garantizar de alguna manera mi defensa. Creo también que algunas de las diligencias de defensa que yo he pedido y me parecen absolutamente indispensables para ejercitar este derecho han sido denegadas por el magistrado instructor. Creo que con una predeterminación, yo entiendo, y se lo digo con términos absolutamente de defensa y sin ánimo de entrar en polémica, que el magistrado instructor tiene una certeza que no nos lleva al descubrimiento de la verdad y creo que esa situación me perjudica. También quiero hacer una mención a por qué no voy a contestar a alguna de las acusaciones, en especial la acusación particular, que es quien tiene una legitimación para estar en este proceso. Creo que en la querella, y me voy a referir a dos aspectos, uno sustantivo y otro procesal, creo que la formulación de la querella que se hace en el Tribunal Superior de Justicia y la posterior ratificación que se hace en el Tribunal Supremo, el querellante omite datos fundamentales que sí han salido en la instrucción. Omiten una querella por revelación de secretos que hay al menos uno de los correos ha sido transmitido en tiempo real, de manera inmediata, en el momento en el que lo recibe del abogado que lo recibe de su abogado y lo transmite al jefe de gabinete de la presidenta. Esto no figura en los hechos de la querella y creo que es relevante que hay un comienzo de traspaso de información que desde luego no figura en esos hechos, como tampoco lo hay la puesta en conocimiento entre el subdirector de investigación del Mundo y el propio querellante, en el que finalmente aparece un reflejo de esas conversaciones en una edición del Mundo. Me parecen hechos tan relevantes que llevan de una manera casi unívoca a una investigación hacia la Fiscalía y creo que el querellante no ha sido leal con los tribunales, puesto que ha omitido hechos que son fundamentales. Creo también que es posible que haya habido otro correo enviado del que se ha citado aquí durante la instrucción. Y, por último, y me parece bastante relevante, el querellante, durante todo estos momentos que han sucedido, especialmente la noche del 12, del 13 y del 14, pudo perfectamente desmentir la mentira que se estaba transmitiendo a las redes y no lo hizo. Yo creo que esa conducta no es propia de quien quiere guardar un secreto y creo que la mentira no puede ser nunca un secreto. Y me someto a las preguntas de mi letrado. Muchas gracias. Solamente a su letrado, a los demás letrados. Perdón, a la Fiscalía y a mi letrado. Bueno, pues vamos a empezar por la Fiscalía y luego su letrado. Los otros dos letrados no les va a contestar. No, solamente mi letrado. Pues tiene la palabra la representante del Ministerio Fiscal. Con la venia, excelentísimo señor, la teniente fiscal del Tribunal Supremo discrepa con las apreciaciones del fiscal general del Estado y cree que no debe ni puede proceder a su interrogatorio. Por lo tanto, no voy a formular interrogatorio al fiscal general del Estado y lo voy a explicar muy brevemente las razones por las que entiendo que ese interrogatorio no puede llevarse a cabo. Son razones de índole procesal y de índole constitucional que no pueden ser pasadas por alto en un interrogatorio de nada menos que del fiscal general del Estado. Son razones que se hunden en una conocidísima doctrina sobre la prueba nula y su extensión y la extensión de sus efectos en otras fuentes de prueba. Para no extenderme demasiado, la llamada conexión de antijuricidad. Esta causa se inauguró con una diligencia de entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado y de la fiscal jefe de Madrid. Diligencia insólita, nunca antes acordada, y supone cuestionar la actuación de un órgano constitucional con una clara función vertebradora del Estado social y democrático de derecho.
diligencia que no fue notificada de su debida forma a la Fiscalía, con carácter federal a la Fiscalía, pero que sí tuvo temporariamente conocimiento de ella la prensa en una causa precisamente de revelación de secretos. Esta diligencia fue protestada por la teniente fiscal y fue recurrida en apelación inmediatamente, dando y aduciendo la inconstitucionalidad de dicha prueba por haber tenido una extensión, entre otras cosas, desmesurada, por su nula proporcionalidad, que creo que no puede ser corregida ex post y que además no ha sido dejada sin efecto, dado que el material sigue estando a merced del instructor. La presunta inconstitucionalidad de la prueba ocasiona que ni el fiscal general del Estado ni ningún otro fiscal imputado pueda ser objeto de interrogatorio sobre los hechos objeto de investigación, para evitar que la desconexión temporal entre la declaración y la diligencia pueda contribuir a validar el material incautado o la misma prueba en virtud de una doctrina probatoria vigente en un supuesto de una clara inconstitucionalidad de la prueba. En segundo lugar, por lo tanto, creo que no se puede someter a interrogatorio a una persona hasta que se despejen las dudas, para mí inexistentes, sobre la constitucionalidad de la prueba en la que se arranca esta investigación, y no se puede obligar al Ministerio Fiscal a interrogar a alguien de cuyo interrogatorio puede derivarse la validez o la validación de algunos extremos de una prueba que es nula, y hasta que no sostenemos que es nula, y hasta que no sea despejada esta duda, no se puede hacer interrogatorio sobre la causa. En segundo lugar, entendemos que los hechos de la causa se circunscriben a unos hechos acaecidos entre las 10 y las 12 de la noche del día 13 de marzo de 2024, y en concreto a la difusión de un correo de 2 de febrero enviado por el señor Neira, abogado del señor González Amador, a la Fiscalía, genéricamente Fiscalía de Delitos Económicos. En tercer lugar, el asunto al que viene referido esta causa, esto es el proceso penal subyacente derivado de las irregularidades fiscales de la hora querellante, acusación particular, con anterioridad a esta franja horaria, era objeto de seguimiento masivo por los diversos medios de comunicación social. En cuarto lugar, a esta difusión contribuyó la labor protagónica de la hora querellante, el señor González Amador, de su abogado, de su pareja y el jefe de prensa de su pareja, que poniendo a disposición ciertos documentos de la causa penal cuantos tuvieron por conveniente como obra acreditó documentalmente las actuaciones, y así ha sido declarado por periodistas y por jefe de prensa. En cuarto lugar, en esta previa y masiva difusión mediática ya se hace referencia al contenido del correo de 2 de febrero, o lo que es lo mismo, al ofrecimiento de negociación del señor querellante particular. Y dicho correo ha afirmado ser conocido por muchos periodistas con anterioridad a la franja horaria que es objeto de la presente causa, aportando pruebas que han tenido por pertinente para acreditar estos extremos. En quinto lugar, las conversaciones entre los abogados y fiscales en estos supuestos son usuales, pues así lo ha decidido el legislador penal, que impone sustanciales rebajas en caso de que se lleguen a conformidades y se abonen las cantidades defraudadas. Por ello, la existencia de conversaciones preliminares en este tipo de delito carecen de valor y hace que casi nunca tengan acceso a la previa. En sexto lugar, el querellante y su defensa decidieron, con antelación a la susodicha franja horaria, ofrecer un relato sobre los hechos para desprestigiar la actuación del Ministerio Fiscal, de la que se valieron de una interpretación sesgada de un correo remitido para el fiscal que tuvieron en su poder y tuvieron a bien publicitar, y una falsa afirmación de una pretendida orden de aportar las negociaciones que había partido del fiscal general del Estado, que pretendía sacarle todo el jugo mediático político a la situación. Información falsa que se dijo deducir por el jefe de prensa de su experiencia y que aparece contradicha por la prueba aportada por él, y que crea una actuación ajena a la actuación de legalidad e imparcialidad que debe presidir la actuación del Ministerio Fiscal, y era contraria a su actuación usual en los supuestos de delito fiscal. Lo que determinó que por la propia fiscal jefe de la Comunidad de Madrid
alertara al fiscal general del Estado e impulsara el desmentido de esta información que había partido de la defensa del señor González Amador. En octavo lugar, el documento revelado es inane desde el punto de vista jurídico por la naturaleza de la infracción de que se trata y no afecta para nada ni a las posibilidades de actuación procesal de las partes, ni de la defensa ni de la Fiscalía. En noveno lugar, el documento del que se trata y por el que estamos reunidos en esta causa ha tenido, eso sí, una enorme importancia mediática que ha venido derivada en exclusividad de la actividad desplegada por el señor González Amador, que para colocar el foco en las negociaciones entre las partes, falseándolas, a la que ha sido por completo ajena la Fiscalía, que ha sido víctima de este montaje. En suma, para investigar la filtración de un documento inane se ha allanado posiblemente a hacer imprudentemente y completamente de forma desproporcionada la sede de la Fiscalía, y este registro es para nosotros nulo y ello debe aclararse. Por lo tanto, no vamos a someter al interrogatorio al fiscal general del Estado. Vamos a pasar entonces al interrogatorio, así que su letrado tiene la palabra. Con la venia del excelentísimo magistrado instructor, excelentísimo señor fiscal general del Estado, le voy a hacer en primer lugar una serie de preguntas generales. Primero, facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador, directa o indirectamente a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación. Rotundamente no. ¿A cualquier persona vinculada a la presidencia del Gobierno o al Gobierno de España? Rotundamente no. Bien. ¿Dio usted alguna instrucción en tal sentido, directa o indirectamente, a cualquier persona para que facilitara, divulgara o revelara la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos? No, rotundamente no. Y, en particular, ¿dio alguna instrucción a alguno de los otros investigados, al señor Villafañe y a la señora Pilar Rodríguez? No, rotundamente no. ¿A cualquier persona de Fiscalía General del Estado o de cualquier otra Fiscalía? No, rotundamente no. ¿Tiene constancia de que se produjera la filtración desde Fiscalía General del Estado o desde la Fiscalía Provincial de Madrid? No tengo ninguna constancia. Bien. ¿Ha intentado perjudicar al señor Alberto González Amador por ser la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid? En absoluto. El señor Amador es un ciudadano con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales. ¿Ha intentado obstaculizar las negociaciones de conformidad del abogado, el señor Alberto González Amador, con la Fiscalía de Delitos Económicos? Por supuesto que no. Es más, estoy abstenido de esa causa porque es evidente la situación de querellante y querellado que tenemos en el Tribunal Supremo. No veo nada de lo que ocurre en esa causa. Bien. Contestadas estas preguntas generales, le voy a hacer una serie de preguntas en orden cronológico. En primer lugar, ¿cuándo tuvo conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial contra el señor Alberto González Amador? Bueno, no me cuesta mucho poner en el tiempo, aunque ha pasado bastante, el momento en que lo conozco, porque es el día 7 de marzo, justo antes de entrar en un Consejo Fiscal. Habíamos tenido un Consejo Fiscal los días 6 y 7, un Consejo de nombramientos, y a la entrada del segundo día la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Maredo, acude a mi despacho, como suele hacer, para darme cuenta, y me comenta que recibió en el día anterior una llamada de un periodista en la que le ponía su conocimiento, o le preguntaba, mejor dicho, si había algo de una empresa que se llamaba Maxel Cremona relacionado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, y creo que mencionaba también el nombre de Alberto González. Ella me cuenta que trastea con esta información y encuentra que la pareja de la presidenta efectivamente se llama Alberto González Amador, y me lo traslada para que tenga conocimiento de la existencia, si hay o no hay algo en Fiscalía. Bien, como consecuencia de ese conocimiento, ¿usted qué decisión adopta o qué instrucciones da? Cuando voy a entrar en el Consejo Fiscal, esto es bastante rápido, estoy a punto de sentarme en el Consejo, me acuerdo de la información que me ha transmitido la jefa de comunicación, y lo que hago es llamar a Diego Villafañe, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, para que se interese por esta información que nos ha dado la directora de comunicación. Lo que hago es activar un mecanismo de la Fiscalía General que llamamos el artículo 25.
Muy bien, entonces usted adopta esa iniciativa fundamentada en este artículo 25, entra en el Consejo Fiscal y ¿cuándo tiene el resultado de esa dación de cuentas o del cumplimiento de esa dación de cuentas? El Consejo Fiscal es largo. Puedo decir las horas con exactitud porque he visto el acta de ese consejo. Empieza a las 9:30 aproximadamente y acaba a las 3:15. Yo tengo mucha prisa porque posteriormente a las 4 hay la firma de un convenio en favorecimiento de los niños autistas justo en la Fiscalía General a las 4 y el señor Villafañe baja, porque sus oficinas están arriba, y me comenta en el patio, me da unas pinceladas de lo que ha visto. Me comenta que efectivamente hay una denuncia en la Fiscalía Provincial, que también había habido una llamada de periodistas a la Fiscalía Provincial haciendo preguntas parecidas o similares a las que le habían hecho a la directora de comunicación, y que se trata de 2 delitos fiscales y que efectivamente la pareja de la presidenta de la comunidad es la persona denunciada por la Fiscalía, que hemos presentado denuncia y que está en el decanato. Es un flash prácticamente lo que me da, no me da una información excesivamente somera. Activa o se ha activado en ese momento, como he dicho, lo que nosotros llamamos el artículo 25. El artículo 25 del Estatuto Orgánico es quizá la clave del funcionamiento de una institución jerarquizada y estructurada como es el Ministerio Fiscal. El artículo 25, y en diligencias de investigación, tiene, además del desarrollo estatutario, tiene un desarrollo normativo en nuestra propia normativa vinculante. Y en este caso, de una manera más concreta, porque la circular 2/2022 de la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal, está publicada en el Boletín Oficial del Estado en fecha 2 de enero de 2023, establece precisamente cómo se articula el artículo 25 dentro de las propias diligencias de investigación. El artículo 25 no es una cuestión baladí, como digo, sino que comporta la conformación de expedientes gubernativos a través de los cuales se traduce o se formaliza las informaciones que se dan al Fiscal General del Estado. Pero no solo al Fiscal General del Estado. El artículo 25 es una dación de cuentas, si la llamamos, que se produce de abajo arriba cuando un fiscal ve algún hecho relevante o que pueda tener trascendencia mediática o que deba ser puesto en conocimiento de sus jefes, cualquiera que sea el grado de jefatura, debe trasladarlo y formalmente dar cuenta a su jefe respectivo, así en una pirámide, en su caso hasta llegar al Fiscal General del Estado. Y en sentido inverso, cuando un jefe, o en su caso el Fiscal General del Estado, alerte o se interese por algún procedimiento, se activa el artículo 25 para dar esta dación de cuenta. Son numerosos los artículos 25 que hay en la Fiscalía Española. Por dar un dato, en el año 2024, han sido 305 daciones de cuentas las que ha gestionado la Secretaría Técnica, que en virtud de la circular en la 2/2022 es el órgano de la Fiscalía encargado de gestionar estos artículos 25. Dentro del reparto de papeles de la Secretaría Técnica, evidentemente a su jefa, a la fiscal de sala jefa de la Secretaría Técnica, le corresponde las facultades de coordinación, dirección y representación de la propia Secretaría Técnica, y dentro del reparto de asuntos, dentro del reparto de roles dentro de la Fiscalía, al segundo de la Secretaría Técnica le corresponde la ejecución, la gestión de los artículos 25, de una manera directa, en contacto directo con cada uno de los jefes de las jefaturas, de las distintas jefaturas, excepto con aquellos que despachan directamente con el Fiscal General del Estado, que básicamente es la Teniente Fiscal del Supremo, el Fiscal Anticorrupción, el Fiscal de la Audiencia Nacional y, en ocasiones, la Fiscalía Antidroga. En estos supuestos se formaliza, como digo, un expediente. Tal es el volumen de trabajo que le doy el dato que puede ser relevante, que el señor Villafañe, en su calidad de teniente, ha llevado el año 2024 205 expedientes del artículo 25. Y, como digo, se formaliza, no es una dación de cuentas informal, sino que se formaliza a través de expedientes gubernativos. Por lo tanto, y pongo a disposición del magistrado instructor, si así lo desea, la existencia de un expediente gubernativo de artículo 25 en la Fiscalía Provincial de Madrid, otro en la Fiscalía Superior y, por supuesto, otro en la Secretaría Técnica del Fiscal General del Estado. No quiere decir, cuando el teniente fiscal o la jefa de la Secretaría Técnica se dirigen a un jefe, cualquiera que sea este grado de jefatura, que se dirijan por su propio nombre. Ellos actúan por delegación del Fiscal General del Estado. Luego, cuando cualquiera de ellos se pone en contacto o en comunicación con un jefe, lo hacen con este empoderamiento, de alguna manera, con esa gestión que hacen de los mandatos del artículo 25. Bien, una vez que a la salida de ese Consejo Fiscal a usted le dan
cuenta del resultado de esa dación de cuentas. Le pregunto si entre el día 7 de marzo y hasta el día 12 de marzo se produce alguna actuación por su parte. ¿Usted da alguna instrucción en relación con el asunto vinculado al señor Alberto González Amador? No, yo recibo una información más completa al día siguiente. Hemos tenido el Consejo Fiscal. El día 8 el señor Villafañe, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, me informa de una manera un poco más prolija, no mucho más. Es una información verbal. Yo no veo la denuncia en ese momento. Me informa que ha entrado en decanato, que todas las actuaciones procesales están realizadas. Me informa un poquito más. Bueno, se trata de algo no excesivamente complejo, es un delito fiscal con una falsedad, con lo que nosotros llamamos factureros, y como la Fiscalía pues, ha cogido la Fiscalía de Delitos Económicos, el expediente tributario, ha formulado la denuncia y la ha presentado ante el decanato de los juzgados de Castilla, como es bastante normal. Desde la Fiscalía General no hay nada más que hacer. Procesalmente está todo hecho. Será en el siguiente hito procesal cuando se activa la necesidad o la obligación de que se informe cómo va ese asunto, y lo que queda de alguna manera es la gestión informativa, la gestión mediática de lo que puede ser este artículo 25, que no le corresponde a la Fiscalía General, es un asunto de Madrid y generalmente corresponde a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, para entendernos a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid. Yo le quiero preguntar, en ese momento, entre los días 7 y 12 de marzo, como consecuencia o a resultas de esa dación de cuentas, ¿a usted le comunica la existencia de negociaciones de conformidad o la existencia de correos electrónicos entre el señor Alberto González Amador y el fiscal del asunto? No, nadie me comunica absolutamente nada. Sí quería decir, porque bueno, el transcurso de los hechos nos ha llevado, creo que a todos, a muchas reflexiones, y ahora con el tiempo, bueno, yo creo que me doy cuenta que cometimos un error, o desde la Fiscalía Superior se cometió un error. Quizá lo que teníamos que haber hecho es, en ese momento, en el momento en que tuvimos conocimiento que era una persona relevante y con trascendencia pública quien era denunciado por la Fiscalía, en ese momento tendríamos que haber dado una nota de prensa o una nota informativa. De esa manera protegíamos también el ámbito de intimidad del señor Amador, puesto que una nota de prensa encapsula de alguna manera todos los datos que pueden figurar en una denuncia que no sea anonimizada. Esto lo hacemos normalmente las fiscalías, esto normalmente lo hace la Fiscalía Superior. Le pongo algún ejemplo de un delito fiscal, por ejemplo, y personas de relevancia. Me viene a la cabeza, un supuesto de futbolistas, el caso de Ancelotti, en el que se puso y se dio una nota de prensa por parte de la Fiscalía Superior cuando se interpuso denuncia ante los juzgados, Xabi Alonso, fuera del ámbito del fútbol, por ejemplo, también el caso de Borja Thyssen, todo por delitos fiscales. También incluso, y puede ser relevante, no solo la Fiscalía interviene en estas notas de prensa, sino en el caso, recuerdo, en la Fiscalía Superior de Cataluña, en el caso Maserano, en el que la nota de prensa de la Fiscalía se distribuye a través de la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, puesto que nuestra instrucción, la 3/2005, de relación del Ministerio Fiscal con los medios de comunicación, establece estos instrumentos de cooperación entre las oficinas de prensa de la Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia, allí donde no hay un jefe de prensa, y los propios Tribunales Superiores de Justicia y sus oficinas de prensa. Bien, ya nos ha dicho que entre el día 7 a 12 de marzo usted no da ninguna instrucción respecto de este asunto, pero le quiero preguntar en particular por un WhatsApp que consta en las actuaciones en el informe de la Unidad Central Operativa de 21 de noviembre del año 2024. Es un WhatsApp que usted recibe de la fiscal jefe provincial el 8 de marzo con el siguiente contenido literal: hola jefe, a tu disposición, cierro comillas. ¿Recuerda ese WhatsApp y puede contextualizarlo? A ver, el hecho de que conteste a esta pregunta, quiero dejarlo muy claro, no quiere decir que valide ni de alguna manera acepte el hecho de la entrada de registro ni en mi despacho, ni la entrega de mis dispositivos, ni en el caso de la fiscal jefe provincial. Luego hago preguntas de mi abogado para aclarar algún aspecto fundamental del asunto. No quiero que se entienda como una validación de aquello que entiendo que así ha sido invocado en los recursos. Tiene, desde mi punto de vista, o goza de una nulidad. Es también muy fácil para mí
poner el momento en el que se desarrolla y por qué se hace ese WhatsApp. Es bastante sencillo. Hemos celebrado un Consejo Fiscal los días 6 y 7 y en ese Consejo Fiscal ha sido renovada la fiscal jefe provincial. Después de 5 años de ejercicio, su plaza ha sido sometida a informe por parte de los consejeros y al finalizar el Consejo, el fiscal general propone al Gobierno de la Nación para que sea elevado al Consejo de Ministros las plazas de esas jefaturas. Fue un consejo, como digo, largo, 14 nombramientos, entre ellos alguno muy relevante como el fiscal de sala jefe de menores o algunos fiscales del Tribunal Supremo y coincidente también con la renovación de la fiscal jefe de Madrid. Yo, de una manera protocolaria, lo que suelo hacer una vez que ha terminado el Consejo, al día siguiente, es llamar a todas las personas a las que he propuesto. Y lo hago, como digo, de una forma protocolaria, a través de mi secretaria, porque generalmente nos comunicamos a través de las secretarías de nuestras propias oficinas. Llamo a cada uno de los jefes que han sido nombrados o van a ser renovados. Así lo hago con hasta 10 compañeros de la carrera fiscal que han sido propuestos o renovados y así lo hago también con la fiscal jefe de Madrid. No está en su oficina, a través de mi secretaría me dicen que no está y ella me manda un WhatsApp diciendo a tu disposición. Recuerdo que después la llamo, comentamos además cómo había sido el informe del Consejo Fiscal para ella, en el que de una manera bastante positiva, por unanimidad de los miembros del Consejo Fiscal, habían informado a favor de su plaza y habían destacado además el buen hacer de esta excelente profesional que es la fiscal jefe provincial de Madrid. En esos términos se desarrolla la conversación y en esos términos se explica el WhatsApp que acaba de referir. Bien, entonces, ¿este WhatsApp tiene algún tipo de relación con el asunto del señor Alberto González Amador? No, en absoluto, en absoluto. No podemos contextualizar un WhatsApp en relación a unos hechos cuando desconocemos el funcionamiento regular de una institución como es la Fiscalía General y como es la Fiscalía Provincial de Madrid, en la que hay cientos, miles de asuntos que cada día se tratan. Bien, voy a saltar ya al día 12 de marzo. El día 12 de marzo del año 2024, a las 6 de la mañana, se publica en el diario.es una noticia relacionada con el señor Alberto González Amador. Como consecuencia de la publicación de esa noticia, ¿usted hizo alguna gestión, impartió alguna orden en relación con este asunto? Yo conozco la publicación en el diario.es de la denuncia, lo que ellos llaman la exclusiva de la denuncia, a través de la información que todos los días la directora de prensa, la directora de comunicación de la Fiscalía nos manda a los órganos centrales aproximadamente a las 8 de la mañana. Y cuando llego a la Fiscalía, evidentemente, es un tema importante, es un tema que está en los medios de comunicación y ha sido objeto y es objeto de ser observado mediáticamente de una manera bastante importante. No recibo ninguna información más, el asunto sigue estando dentro del ámbito de la Fiscalía Superior, de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y, bueno, aparte de los posibles comentarios y ver que efectivamente era un asunto trascendente, importante, con relevancia, no hay ninguna actuación más al respecto. La Fiscal Superior no me llama el día 12, no tengo ningún contacto con ella respecto a estos hechos. En concreto, le quería preguntar si la señora Fiscal Superior, la señora Lastra, le informa sobre la existencia o de que había tenido lugar una reunión el mismo día 12 en la que se habían realizado comentarios en torno a la posible existencia de unas negociaciones de conformidad y la existencia de correos. ¿Le informó la señora Lastra sobre esa reunión y sobre el contenido de la misma? No, en absoluto. Como digo, el día 12 no hablo con la señora Lastra. De haber existido esa reunión, tanto la fiscal provincial, que tenía activado un expediente de dación de cuenta del artículo 25, un expediente formal, como la fiscal superior, que asimismo tenía activado por la vía jerárquica un expediente de dación de cuenta del artículo 25, hubieran tenido que darme cuenta de los datos relevantes a un hecho notorio que estaba ocurriendo y del que se había interesado el fiscal general del Estado. Bien, le quiero ahora preguntar por un WhatsApp que también consta en el informe de la Unidad Central Operativa de 21 de noviembre del año 2024. Es un WhatsApp de 12 de marzo que usted envía a la 1:28 de la tarde a la señora fiscal provincial y por el cual usted le rebota una noticia. ¿Recuerda ese WhatsApp y puede contextualizarlo? Sí, recuerdo el WhatsApp. El WhatsApp es una información que viene de la más alta institución de la Comunidad de Madrid, en la que se dice la jefa provincial de Madrid ha sido directora general en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Yo se lo reenvío a la jefa provincial y después tengo una conversación con ella, después hablamos por teléfono. Bueno, me parece que relacionar la polémica de la denuncia con el hecho la polémica generada con el hecho de que doña Pilar Rodríguez haya asumido responsabilidades públicas en etapas anteriores o en legislaturas anteriores, me parece que es, de alguna manera, intentar cuestionar la profesionalidad y el recto hacer, no solo de Pilar Rodríguez, que, como todos sabemos en este momento, nadie conocía que Alberto González Amador fuera la pareja de la presidenta de la Comunidad, nadie lo conocía hasta que saltan las alarmas periodísticas, hubiera intervenido, o cualquiera de los fiscales encargados del caso hubieran podido intervenir en un sentido o en otro por haber tenido conocimiento de que la pareja de la presidenta de la Comunidad estaba implicada y, en este caso, denunciada por 2 delitos fiscales. Bien, quiero ahora saltar al día 13 de marzo del año 2024. Quiero que me indique si recuerda la existencia de informaciones periodísticas a lo largo del día 13 de marzo o la existencia de informaciones de interés en relación con la causa vinculada al señor Alberto González Amador. El día 13 fue un día mediáticamente en el que la denuncia, la actuación de los periodistas, los hechos relativos a la denuncia estaban en todos los medios de comunicación, en todas las tertulias, en todo el universo mediático que nos rodea. Yo recibo de manera, vamos a decirlo así, puntual y oficial, una noticia, una alerta de que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, alrededor de las 7:30 de la tarde, ha mandado un WhatsApp a determinados periodistas de manera individual en el que de manera casi literal, me lo han dicho verbalmente y creo que es así, decía: la Fiscalía ofrece un pacto a la pareja de la presidenta de la Comunidad y después lo retira por órdenes de arriba. Esta información me llega a través de una llamada que me hace la fiscal superior, que me hace Almudena Lastra, alrededor de las 8 de la tarde más o menos, a mi domicilio, a mi teléfono particular. Debo decir que es la primera vez que la fiscal superior me llama a esas horas desde que soy fiscal general del Estado a mi domicilio. Luego lo interpreto como una llamada de atención grave. Si tú recibes en tu teléfono esa llamada es porque algo está pasando y me alerta de la existencia de este mensaje, de quién procede este mensaje, y también me dice que un medio de comunicación, que un periodista, José Manuel Romero, va a publicar esta noticia. Hablamos brevemente en este caso sobre el asunto y después contacto, no sé si la llamo yo o me llamo ella, con mi directora de comunicación, con Maredo. Lo recuerdo perfectamente porque no sé si es ella o yo, cuando descolgamos el teléfono nos decimos: ya sé por qué me estás llamando. Y es que efectivamente tanto ella, Maredo, como el director o el jefe de gabinete, el jefe de prensa, de la Fiscalía Superior, Íñigo Corral, estaban recibiendo la misma información que en tiempo real había recibido la fiscal superior en sus contactos que tienen habitualmente con los periodistas. Ellos tratan con periodistas durante todo el tiempo. Maredo e Íñigo Corral tienen una buena relación profesional, es decir, se complementan en sus informaciones y colaboran, y los dos transmiten esa misma información que parece bastante alarmante. A partir de ahí, mi directora de comunicación lo que me dice es: bueno, tenemos que estar alerta porque si la fuente es tan importante, seguramente esto salte a los medios en cualquier momento. Bien, y entonces lo siguiente que ocurre es la publicación en el diario El Mundo a las 21:29 de una noticia. ¿Me puede explicar cómo tiene conocimiento de la misma? ¿Qué decía la noticia? Sí, estamos alerta, como digo, y recibo una llamada de Maredo en la que me dice: ya está. El ya está es una noticia que publica el diario El Mundo, exactamente a las 21:29, yo la debo recibir o leer un poquito más tarde, pero la noticia es y quiero subrayarlo, importante, relevante por varios motivos. En primer lugar, encabeza un titular algo parecido a la Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto, y después dice: lanzó el pacto 2 horas después de haber sido notificado por la denuncia. Ese es el titular. Y después, en el cuerpo, aparecen para mí 3 informaciones muy relevantes. 3. La primera:
hay un entrecomillado de un mail de un fiscal. Me llama mucho la atención. No solo hay un entrecomillado, sino que también hay el nombre del fiscal. Y además del nombre del fiscal está la fecha del correo que manda este fiscal. Todo eso en una noticia, en un periódico. Es la primera vez que yo tengo conocimiento de que hay un cruce de correos entre la Fiscalía, entre el fiscal y el investigado en este caso, entre el abogado al menos del señor González Amador. En ese momento también observo cómo el cuerpo de la noticia da otro dato importante. Lanzó la propuesta y describe una propuesta. Propuesta a la que ha tenido acceso este medio. Y la propuesta está descrita no en términos generales, sino hace una mención a 2 delitos fiscales, a una pena a imponer de multa y a una suspensión de la condena privativa de libertad. Es un hecho, es un dato, no es una elucubración del medio. Y en tercer lugar, también me llama la atención que da muchos datos. Da datos de compañías que están en México, me parece, y en Brasil, da datos de una regularización contable. Luego sitúo esa información como una información verosímil, porque es una información trabajada, es una información que tiene todos los visos de poder ser verdad. Pero a mí me parece extravagante, por supuesto. La relaciono con el WhatsApp de Miguel Ángel Rodríguez, que ha ocurrido anteriormente, y es absolutamente extravagante que en ese momento procesal un fiscal ofrezca un pacto a ningún investigado antes de formular una denuncia. Yo realmente no lo he visto nunca y así me lo parece. Como consecuencia de la lectura de esa denuncia y de lo que nos ha explicado antes respecto del WhatsApp del señor Miguel Ángel Rodríguez, ¿usted qué decisión adopta? ¿Qué decide? Bueno, junto con mi directora de comunicación, lo primero que tenemos que ver es qué hacemos. La señora Lastra estaba muy alarmada una hora antes aproximadamente, y ella decía que seguramente tuviéramos que salir a contestar, pero lo que yo hago es ver qué pasa, ver qué hay. La primera noticia que tengo de unos correos, yo necesito esos correos para hacerme una idea de cuál es la situación, y lo primero que hago es llamar a la fiscal jefe provincial de manera directa para pedirle que recabe esos correos porque necesito verlos. Hay un correo en El Mundo que puede llevar a una información equívoca porque me parece extravagante, y hay un mensaje antes que empieza a introducir, porque ya hay una tensión informativa sobre todo esto, y ya va habiendo, dentro de los medios de comunicación, ya va habiendo, bueno, unas situaciones encontradas entre qué es lo que ha pasado y qué es lo que no ha pasado. Después de la conversación con la señora Pilar Rodríguez, usted tiene una conversación con la señora fiscal superior, ¿es así? Sí, inmediatamente después de llamar a la fiscal jefa, llamo a la señora Lastra, le cuento que he pedido los correos, tenemos una conversación en que los dos coincidimos plenamente en que hay que salir a atajar las mentiras que puedan salir. Ella me asegura que el comportamiento tanto de la decana de Económicos como del fiscal encargado del caso, que ella tiene constancia, es un comportamiento profesional, es un comportamiento, creo que usa la palabra impecable incluso para describirlo, y que tenemos que hacer algo. Incluso ella llega a decir que, bueno, podría ser procedente incluso dar una rueda de prensa al día siguiente, a las 12, antes de que entren los informativos, o dar una nota informativa, cuestión en la que estamos absolutamente de acuerdo, que hay que salir a atajar estas mentiras. ¿Conviene entonces en elaborar una nota de prensa? Sí, la idea de la nota de prensa, como digo, es una idea común, no es una idea que parta de uno o de otro, pero siendo yo fiscal general del Estado, evidentemente, y queriendo hacer una nota de prensa, la nota de prensa hay que hacerla. Le quiero preguntar, ¿por qué considero necesario obtener la totalidad de la información o de los correos electrónicos? Bueno, en primer lugar, si tú vas a hacer una nota de prensa y hay un medio tan importante como El Mundo que ha entrecomillado los correos de un fiscal, no puedes elaborar ningún documento que vaya a salir a opinión pública de oídas o de referencia. Necesitas contrarrestar la información con todo lo que ha ocurrido. A mí me parecía, y lo tengo que decir aquí, extraño, no conocía esa mecánica de trabajo de cruzarse correos entre fiscales y abogados, no lo había visto en mi ámbito de trabajo. Y necesitaba absolutamente toda la información. Se daba también la condición de que un mes antes
En la Fiscalía General habíamos tenido un problema muy importante, un problema que había convulsionado a la propia Fiscalía con relación al llamado caso Tsunami, en el que precisamente el periódico El Mundo nos preguntó por la existencia de 2 borradores sobre un mismo dictamen. Yo negué tajantemente la existencia de 2 borradores, yo pensaba que solamente había uno, y El Mundo sacó la existencia de un borrador que yo desconocía, con entrecomillados. Esos entrecomillados nos daban vueltas a la cabeza porque necesitábamos absolutamente toda la información a la hora de componer cualquier elemento. Necesitábamos saber qué había dicho el fiscal y en qué momento había dicho para que pudiera interpretarse de una manera o de otra. Bien, ya me ha comentado que usted da la orden de recibir la totalidad de los correos. Le quiero preguntar, ¿cómo fue el proceso de recepción de esos correos? ¿Si se produjo de golpe, si se produjo por partes? ¿Puede relatarlo? Sí, en realidad hay 2 envíos de correos. Son 3 envíos, pero podemos agruparlos en 2. El correo de 2 de febrero, el correo que le envía el abogado, el señor Neira, del señor González Amador, y en su representación, como se dice la propia letra del correo, es de 2 de febrero y en él se hace una expresión: yo deseo llegar a una conformidad, por supuesto mi cliente es responsable de 2 delitos fiscales, está esa frase, pero lo que es más importante, hay un documento de 8 páginas, un PDF de 8 páginas extraordinariamente importante en el que se desglosa todos los hechos a modo de un escrito de acusación, en el que los hechos se desglosan todas las cantidades, la liquidación tributaria, las regularizaciones de Hacienda, hay contabilidad, hay empresas, hay cantidades, después se pone la autoría, la participación, la responsabilidad civil, la pena a imponer, incluso la suspensión de condena. Es un documento prolijo porque es el germen o intenta ser el germen de una conformidad. Esta es la primera parte de los correos que recibimos. Con Sí. permiso, señor fiscal, permítame que le interrumpa. Quiero preguntarle cuándo se recibió esa primera tanda de correos y, en particular, a través de qué correo electrónico se recibieron esos correos electrónicos. Sí, se reciben el primero, el del 2 de febrero, a las 21:59, mirando exactamente cómo se han recibido, y a las 22:01 2 correos que podemos casi despreciar porque no son relevantes para la causa, de 12 de febrero, en el que se establece la comunicación directa entre ambos fiscales. Hay que decir, y me parece también importante, que el correo que el señor Neira manda va dirigido, en primer lugar, a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, fiscaliadedelitoseconómicos.org, @madrid.org, quiere decir, a un correo genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos, y también al correo de la Decana de Delitos Económicos. Tiene 2 destinatarios, un destinatario genérico y un destinatario específico. Lo recibo porque así me lo solicita la fiscal jefe provincial, me dice que a qué correo me manda los correos que ella ha recabado a su vez de tanto la decana como el fiscal encargado del caso, y le doy mi dirección particular de Gmail. No tiene absolutamente ninguna particularidad que se pida a través de un correo privado o que se mande y se hable por WhatsApp en las daciones de cuenta en los momentos en los que el fiscal general requiere una información. La dación de cuenta se formalizará después en expedientes gubernativos o se le dará el trámite que sea, pero cuando se requiere una información inmediata y directa por parte del fiscal general del Estado, se cumplimenta lo que él establece por WhatsApp, a voces, en un pasillo, a través de un policía. En la Fiscalía Española se reciben a horas intempestivas muchas informaciones, prisiones, entradas y registros, situaciones límite que se producen en cualquier momento. Yo, como fiscal general, puedo estar en cualquier sitio del país realizando cualquier actuación. A mí se me informa de la manera en que yo estimo más oportuna que me llegue la información. Si no uso el correo corporativo, que es una cuestión que sé que ha sido debatida, es por una cuestión de simple utilidad. Mi correo corporativo, como el de cualquiera que maneje el fiscal.es, tiene un pequeño retardo y se maneja peor desde los dispositivos móviles. Para mí es más operativo, mucho más operativo, usar un Gmail, y esa es la única razón. Como digo, usar el WhatsApp o el Gmail en las comunicaciones del artículo 25 es normal en la Fiscalía Española, sin perjuicio de después documentarlo. Incluso hay una instrucción de la propia Fiscalía de Madrid que expresamente habilita o establece la posibilidad del uso del WhatsApp o de otros medios de comunicación para dar cuenta por el artículo 25. Bien, una vez que recibe parcialmente los correos a las 21:59, usted entiendo que se pone a leerlos. ¿Qué ocurre después?
Yo leo los correos, especialmente el del día 2. El correo del día 2, como digo, es un correo interesante, no en cuanto a la parte de lo que es el correo mismo, sino del documento. El documento, pues yo tardo en leerlo, efectivamente. Cuando todavía estoy leyendo ese correo, me informa la jefa de gabinete, la jefa de prensa de comunicación de la Fiscalía General, que hay un medio, La Sexta, a las 22:10, esto lo he comprobado después, evidentemente, que contrapone su información a la información del Mundo. Dice que la información del Mundo no es cierta y dice que el pacto parte de la defensa del señor Neira y no del fiscal. A las 22:10. Yo todavía estoy leyendo ese correo. Después he leído también las declaraciones del periodista que sostiene esta información, que dice que él tenía los dos correos delante. Sin embargo, yo delante de mí solamente tenía un correo, el del 2 de febrero. No tenía el correo que el Mundo había entrecomillado. Y hasta que no tuviera el correo que el Mundo ha entrecomillado, yo no sabía, no podría saber, era imposible, qué es lo que había hecho ese fiscal. Yo no sé si al final de las conversaciones, desde el 2 de febrero hasta el 12 de marzo, el fiscal efectivamente le había propuesto un pacto a alguien o había tenido otra actuación procesal. Me habían dicho que no, yo pensaba que no, pero si además íbamos a hacer una nota de prensa, era imprescindible que yo tuviera la absoluta seguridad, el caso Tsunami todavía estaba pendiente de nuestras cabezas, que qué había hecho el fiscal, exactamente en qué términos había llegado. La literalidad del correo para nosotros era absolutamente fundamental. Bien, entonces, a pesar de no tener ese correo de 12 de marzo o no tenerlo en su poder, se sucede, aumenta la presión informativa. ¿Recuerda otros elementos importantes que estaban ocurriendo en esos momentos? Sí, lo recuerdo porque en las conversaciones con la directora de comunicación, la presión va subiendo, tanto a Íñigo como a ella lo llaman de toda la prensa, y luego hay dos hitos que me parecen también muy relevantes y hay que tener en cuenta en esta información. Aproximadamente a las 10:30, un poquito después de la información de La Sexta, nos llega a través de estos gabinetes de comunicación la noticia de que el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid ha mandado un WhatsApp a dos listas de distribución, un WhatsApp en el que dice la Fiscalía ofrece un pacto a la pareja de la presidenta de la comunidad y después lo retira por órdenes de arriba. Algo así como, creo que finaliza todo sucio o algo parecido. Eso es una primera alerta. Ojo, que se está distribuyendo entre los periodistas esta información. Información evidentemente falsa. No hay ninguna duda de que desde arriba, es decir, desde la Fiscalía General, se interpreta que desde arriba es mi persona, es el fiscal general, ha lanzado ninguna información relativa a que se hayan dado ningún tipo de órdenes. Eso es una insidia, absolutamente. Pero continúa. Es decir, ya de una manera pública, no este WhatsApp que se lanza a dos listas de difusión, sino mediante un tuit público un cuarto de hora después, debe ser alrededor de las 11 menos cuarto, es cuando también el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid hace público un tuit que dice algo así como resumen de la lectura de hoy. La Fiscalía ofrece un pacto y después lo retira por órdenes de arriba. Se me ha olvidado comentar, y es tan importante como lo que estoy diciendo ahora, que en el WhatsApp que lanza a esa lista de distribución de muchos periodistas de este país, acompaña el cuerpo del correo de 12 de marzo que el fiscal Julián Salto le manda al abogado Neira. Reproduce expresamente el correo que el 12 de marzo le manda al abogado Neira. Luego podemos entender que se están poniendo sobre la mesa, se está poniendo en el campo de la comunicación pública informaciones sensibles e informaciones que no corresponden a la verdad en absoluto de todo lo que está ocurriendo. Esos WhatsApps y esos tweets de Miguel Ángel Rodríguez tienen reflejo en la prensa. ¿Recuerda algún digital que se hiciera eco de dichas informaciones? Sí. Además de lo que nos llega a través del Gabinete de Comunicación, creo que son dos digitales, Libertad Digital y Vox Populi, que copian de alguna manera el WhatsApp y el tweet y dicen claramente la Fiscalía ofrece un pacto y lo retira por órdenes de arriba. Ambos medios de comunicación reproducen lo que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha introducido, digámoslo ya, en el mundo mediático. Pero también ocurre otro hecho para mí muy relevante, del que soy informado.
A las 11:20, 11:25, en la cadena SER, en la hora 25, un periodista interviene en el programa y desmiente la información del Mundo, la desmiente de manera categórica. Tiene que darse cuenta el magistrado instructor que yo en ese momento todavía no me he hecho una cabal idea de lo que está pasando, porque sigo sin tener el correo del día 12, sigo sin saber exactamente qué es lo que ha hecho el fiscal con ese correo. Y evidentemente, bueno, pues pido ese correo, pido a quien se lo tengo que pedir, que es a la fiscal jefe provincial, porque falta un correo. Es cierto que me equivoco en una de las fechas, identifico el correo con la fecha de notificación y de entrada en decanato y pido el correo del día 5, que es inexistente. Rectifico, pido el del 12 y al final, con los avatares propios de los momentos y de las horas en que se está produciendo, la jefa provincial me envía el correo del día 12 aproximadamente a las 12 menos cuarto de la noche. Es en ese momento donde veo sí los entrecomillados del Mundo y el correo completo que ha enviado el fiscal Julián Salto, que ya ha sido difundido, bueno, de manera extraordinaria encima en mi dispositivo. Bien, tras el examen ya definitivamente a las 12 menos cuarto de la noche de la totalidad de la información, ¿a qué conclusión llega usted y qué considera necesario hacer después? Bueno, ya tengo todos los datos. Evidentemente lo que hay que hacer es desmentir una cadena de informaciones falsas que llevaban a pensar que la Fiscalía, y especialmente los fiscales, la fiscal provincial y el fiscal encargado del caso, habían tenido un comportamiento no profesional o irregular en este caso, cuando su actuación había sido absolutamente impecable y transparente. Y tomo la decisión de que la nota de prensa, que bueno, ya vamos desarrollando de alguna manera, ya vamos llenándola de los datos que se tienen en ese momento, lo que debía reflejar es un íter cronológico de todo lo que había hecho la Fiscalía, un íter cronológico indispensable para que se viera que la actuación de la Fiscalía correspondía a criterios estrictamente profesionales. La denuncia entra en este momento, se abren unas diligencias de investigación, se finalizan, se manda a decanato, la denuncia contiene esto y los correos reflejan que no es cierto lo que se está difundiendo por ahí, Bien, yo le quiero preguntar, ¿recuerda o adoptó esa decisión de elaborar la nota de prensa en virtud de una habilitación legal expresa? No, yo no necesito una habilitación legal expresa para interesar que se haga una nota de prensa en absoluto. Soy el fiscal general del Estado. Bien, le quiero preguntar, ¿la elaboración de esa nota de prensa cómo se produjo, a través de quién se produjo? La nota de prensa se confecciona a través de la directora de comunicación. Yo le voy proporcionando los datos, le digo lo que quiero, creo que hay un consenso en lo que había que hacer. El propio fiscal encargado del caso, Julián Salto, también lo ha dicho. Una exposición cronológica de datos y de hechos es lo más certero a la hora de transmitir información y va confeccionando esa nota de prensa. Le pregunto, ¿usted hablaba con ella por teléfono? ¿Le llegó a suministrar la información, los correos electrónicos en bruto? No, yo le daba los datos necesarios. Ya teníamos conceptuada la nota, ya sabíamos qué hitos había que poner y yo le iba proporcionando los datos, ¿no? Bien, le quiero preguntar sobre el criterio que adoptó usted para valorar qué datos se incluían en la nota de prensa y qué datos no deberían incluirse en la nota de prensa. ¿Recuerda qué criterio adoptó? Sí, perfectamente. A la hora de elaborar ese tipo de informaciones, lo que hay que es reflejar, como digo, el comportamiento profesional de la Fiscalía, los hitos procesales que se han venido produciendo. Pero había una circunstancia diferente en este caso. Se había transmitido un correo de un fiscal, cosa que desde el punto de vista del fiscal general era bastante alarmante. Un correo de un fiscal había sido revelado a la prensa por un abogado o el entorno de un abogado. Me parece una circunstancia, al menos relevante, inaudita desde mi punto de vista. Y ese correo del fiscal se ha revelado con entrecomillados y de ese correo del fiscal se han extraído una consecuencia que no son ciertas. Se está extrayendo una mentira. El fiscal nunca ofreció un pacto de primeras al investigado. Eso no era cierto. Se estaba dando una información falsa. Y la única manera, a mi juicio, de destruir esa falsa información era dar una información relevante que contenía el correo del día 2 de febrero, en el que efectivamente se desmentía categóricamente, dando esa información, un entrecomillado, de las intenciones del fiscal y las intenciones del abogado. Valoré las dos circunstancias y en esa ponderación sí que tomé una decisión. No iba a hacer uso del documento de 8 páginas en el que se detallaba toda
toda la contabilidad, datos que sí pueden ser sensibles, datos que sí pueden tener relevancia dentro del aspecto de la intimidad o del tráfico mercantil de la propia empresa. Esos datos, para mí no era necesario revelarlos. Por eso el documento de 8 páginas, el PDF de 8 páginas de ese documento no tuvo conocimiento de la opinión pública. Después hubo una filtración cuando se trasladó a la Junta de Fiscales de Sala ese documento para que tomaran criterio sobre este asunto. Ese es el momento en que ese documento, digamos, de alguna manera nace o se hace público. Bien, yo le quiero preguntar ¿conoce y sabe si existe el artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en relación con la elaboración de notas de prensa? Sí, por supuesto. No solo es una posibilidad del Ministerio Fiscal dar información relevante a los ciudadanos, es una obligación estatutaria el dar información veraz. Nosotros somos el canal de comunicación de la información de lo que ocurre en los juzgados y en los tribunales, pero también de lo que ocurre en las fiscalías. La denuncia o lo que hace un fiscal es una cuestión patrimonial de la propia Fiscalía y debe explicarlo a la opinión pública. Y si hay una información que no es veraz, los ciudadanos y los periodistas tienen derecho a conocerlo de fuentes públicas, oficiales y directas. No me cabe ninguna duda. Bien, una vez que elabora esa nota de prensa, que decide usted su contenido, que decide usted su difusión, hay y constan en la causa una serie de WhatsApps en los que usted envía el borrador, lo que parece ser un borrador de la nota de prensa, a la fiscal provincial y a la señora Birna Alonso. ¿Participaron ellas en el proceso de elaboración o tenían mando o decisión en la elaboración de la nota de prensa? Yo solo le mando la nota a la fiscal jefe provincial, que es con quien me estoy relacionando, para que sea validada. El término de validaciones, evidentemente, es un íter cronológico, que es que las fechas estén bien, es que lo que se dice en la nota sea correcto. Ellas tienen delante el expediente o algunos datos concretos que son los que se reflejan y deben validarlos. Manejamos a esas horas, la información un poco parca, que es la que tenemos, y era preciso que quienes se han encargado del asunto digan si esos hitos cronológicos están bien o están mal. Bien, una vez que culmina el proceso de elaboración de la nota de prensa, obran las actuaciones en el informe de la Unidad Central Operativa de 21 de noviembre de 2024 unas conversaciones de WhatsApp que también mantiene usted con la señora Pilar Rodríguez esa madrugada del 13 al 14 de marzo sobre los términos de las negociaciones de conformidad. ¿Recuerda esas conversaciones de WhatsApp y puede contextualizarlas? Sí, perfectamente. Yo no he trabajado nunca en la Fiscalía de Madrid y nunca he sido especialista en económicos. Desconozco los términos, cómo se relaciona la Fiscalía de Madrid con los letrados y en qué momento se llega o se puede llegar a una conformidad. Y lo que hago es preguntarle de manera natural a Pilar cómo se hace a la jefa provincial, cómo se hacen esas negociaciones y, sobre todo, qué momentos procesales y qué personas intervienen, para dar credibilidad y para ilustrarme a mí mismo de cómo funciona este mecanismo, antes también de contestar y de lanzar una nota de prensa en algo que pudiera ser una práctica habitual en otro lugar, no desde luego de donde yo vengo, y desconociendo lo que ocurría en la Fiscalía de Madrid. Por eso le hago esas preguntas. Bien, yo en particular le quiero preguntar sobre un WhatsApp que envía usted a la señora Pilar Rodríguez, abro comillas, y la falsedad, cierro comillas. ¿Estaba usted insinuando la necesidad de imputar delitos adicionales al señor Alberto González Amador? En absoluto. Lo que me explica brevemente a través de la fiscal superior, es una remisión de la decana a la fiscal superior, la que me llega a mí, es cómo se articula las conformidades con los delitos fiscales en una regularización aplicando el 305 y el 306. Creo que de manera explícita dice primero se paga y luego se habla e interviene la abogacía del Estado. Claro, en la denuncia además hay una falsedad, por eso hago la pregunta. Y esto está bien con los delitos fiscales, ¿qué se hace con la falsedad? Simplemente. Bien. Ya han elaborado la nota de prensa. ¿Cómo es el proceso de difusión de la nota de prensa al día siguiente? Yo acabo enviando la nota de prensa a la señora a la directora de comunicación y de alguna manera me desentiendo de ese proceso. Sí que hay que decir que, no voy a decir que fuera algo absolutamente imprescindible, pero la idea de hacer una nota de prensa en esa noche y haber tenido a nuestra disposición los correos esa misma noche era precisamente porque se estaba instalando una controversia en la que se estaba faltando a la verdad. Y la idea de hacerla a esas horas era para
que al día siguiente, a primerísima hora, en todas las tertulias, en todos los debates de televisión, en toda la opinión que se genera a primera hora de la mañana en este país, que es muy potente, ya hubiera una información oficial, veraz, de la Fiscalía. El único medio que tiene la Fiscalía española de expresar sus realidades es a través de nota de prensa. No tenemos portavoces, no tenemos capacidad de ir a una tertulia a contar lo que hacemos, nos expresamos a través de esas notas de prensa. Y para nosotros era imprescindible, absolutamente imprescindible, que se emitiera, que estuviera publicada esa nota de prensa con anterioridad a la entrada. Por eso esa intención, por eso esa prisa, si podemos así llamarlo, en que la nota saliera cuanto antes. Bien, la señora Lastra, el pasado día 16 de enero, declaró que mantuvo con usted una conversación en torno a las 9 de la mañana de ese día 14 de marzo, y la señora Lastra relató lo siguiente, abro comillas: Álvaro, ¿has filtrado los correos? Y usted, según ella, le indicó: eso ahora no importa, lo importante es sacar la nota, cierro comillas. ¿Reconoció haber filtrado los correos a la señora Lastra la mañana del 14 de marzo? En absoluto, en absoluto. Es más, ¿Puede explicarme por qué existe esa contradicción entre lo que declaró la señora Lastra y lo que me acaba de indicar ahora usted? En primer lugar, yo dudo mucho que un fiscal de este país se dirija al fiscal general en esos términos. Me cuesta mucho pensar que eso ha podido imaginarse. Y en segundo lugar, bueno, realmente yo esto lo he pensado mucho, he reflexionado en por qué se dice o se dijeron estas cosas. Estas y también alguna referente a que la fiscal superior de Madrid era reticente con el contenido de la nota. No fue nunca reticente con el contenido, lo fue con que todo estaba revelado y dijo, en sus propias palabras, que hacíamos el ridículo si dábamos una información que ya había sido publicada. Esa fue su expresión. Realmente yo lo que iba viendo en las conversaciones que iba teniendo con ella, en una primera conversación, es que se mostraba reticente a la publicación. Desde las 7 de la mañana la nota, a mi juicio, debería haberse puesto en circulación. Eran las 9 de la mañana aproximadamente. La nota no acababa de salir y yo tuve dos conversaciones con la señora Lastra. Una en la que me pone algunas excusas, me dice que las fechas no están bien, cuelgo el teléfono, compruebo que las fechas están bien y la vuelvo a llamar, no me coge el teléfono, tengo que ponerle en WhatsApp y decirle que es imperativo que salga la nota. Y posteriormente tengo una conversación con ella en la que se sigue mostrando reticente, pero sin más, no recibe ninguna orden expresa de que salga esa nota. Yo no doy una orden más que en los términos que cualquiera pueda interpretar si es orden o no, el término imperativo que está puesto en el WhatsApp, que todos ustedes conocen. Pero como digo, sí que me ha llevado a la reflexión el entender por qué o de qué manera la fiscal superior, la fiscal jefa de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha hablado o ha dicho en este contexto esas manifestaciones. Bueno, yo creo, y lo sabe toda la curia fiscal y judicial, hay un desafecto de la señora Lastra hacia quienes dirigimos la Fiscalía Española en este momento y lo hemos dirigido en el pasado, y es algo que ella no oculta, lo manifiesta abiertamente en los círculos en los que ella se mueve, círculos oficiales, fiscales o judiciales. Y por otro lado, bueno, también me llevó a una reflexión y quiero que se entiendan bien mis palabras. Estoy absolutamente seguro que ningún fiscal de este país ha hecho una filtración, que ningún fiscal hizo una filtración en esa noche. Y estoy seguro de que la señora Lastra no ha filtrado ningún documento, absolutamente seguro. Pero lo que sí veo es que la inferencia que se hace en el auto precisamente de 13 de enero es que hay una coincidencia cronológica entre la publicación en unos medios de comunicación y la posesión de esos correos. En esa situación la señora Lastra está exactamente igual que el fiscal general del Estado. Posee los correos y los medios de comunicación están trabajando y hacen su propio trabajo. Y puedo entender, humanamente puedo entender que la señora Lastra quiera salir de ese foco. Lo puedo entender. Y repito, estoy seguro de que la señora Lastra no ha filtrado absolutamente nada. Quiero dejarlo bien claro. Pero puedo entender que humanamente ella quiera separarse de esa inferencia de imputación. Es la única explicación que encuentro. Bien, ¿conoce usted si hay artículos periodísticos, en particular me refiero al País, que sitúan la fuente de los correos en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?
Hay artículos periodísticos y hay informaciones periodísticas que las sitúan el día 6, el día 12, pero concretamente sí hay una información que me parece relevante en el que las fuentes que cita José Manuel Romero, creo que es en El País, en un artículo del 20 de enero y en el que hemos pedido precisamente su declaración, cita fuentes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de Madrid, creo que dice. Por eso entiendo que haya que sacar el foco también de esto. Bien, le quiero preguntar sobre su cambio de terminal una vez que hemos acabado con los hechos que ocurrieron entre el día 7 a 14 de marzo. ¿Qué datos tiene el terminal del señor Fiscal General del Estado? Bueno, sería infinito relatar los datos que tiene mi terminal. Mi terminal tiene la información personal, personalísimo, lo que llamamos nuestra identidad digital, datos que solo pertenecen a mi intimidad y a las de mi entorno y de mi familia, por supuesto, como cualquier ciudadano o ciudadana, pero también el terminal, los dispositivos y el propio despacho del fiscal general almacenan una cantidad de datos y de informaciones absolutamente inimaginables. Datos e informaciones que corresponden a todos los fiscales de este país, a todos los procedimientos en marcha o que puedan ponerse en marcha en este país, a todas las relaciones institucionales con las más altas instituciones del país, a todas las relaciones internacionales de persecuciones delictivas, de acomodación de estrategias con fiscales de otros países, con autoridades de otros países. Disculpe, solo quiero decir una cosa. Mi teléfono móvil alberga información que, por supuesto, puede afectar a la seguridad de este país, por supuestísimo que puede afectar, y creo que hay muy pocas autoridades en España que puedan albergar en su teléfono móvil tal y tanta información como tiene el Fiscal General del Estado de España. Bien. ¿Cuántas veces ha cambiado usted de terminal en los últimos 4 años? Haciendo memoria, desde que llego a la Fiscalía General del Estado, desde que llego como fiscal jefe de sala de la Secretaría Técnica, habré cambiado 5 y la última 6 veces de terminal. Bien, ¿usted borra con asiduidad los datos contenidos en su teléfono móvil? Yo borro todo. Yo borro absolutamente todo. Y borro todo de una manera regular. De una manera absolutamente regular. Como le he dicho, los datos que hay en mi terminal son datos ultrasensibles. Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga. Luego borro todo. Pero no borro todo solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera. Borro todo porque es una imposición legal. Debemos borrar los datos de nuestros terminales. Y no lo digo yo. Lo dice el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, lo dice la Ley de Protección de Datos española, lo dice la Instrucción 219 de la Fiscalía General del Estado, lo dice la guía de la propia, lo dice cualquier instrumento normativo, lo dice el INCIBE, lo dice el CPAGE, lo dice el Ministerio de Justicia, porque hay un principio básico en los datos, que es el de no conservación de datos cuando no son necesarios, porque los datos son un patrimonio y si circulan por sitios que no deben, son un perjuicio inmenso. Es un principio básico, bien, absolutamente básico. Le quiero preguntar, consta en las actuaciones que se produjo un cambio de su terminal el 23 de octubre del año 2024. ¿Recuerda cómo fue el cambio? Sí, recuerdo perfectamente. Y además sé que se ha hecho una inferencia ilógica de cómo y cómo ocurre ese cambio. Yo pido el nuevo dispositivo en mayo de 2024. Y no lo activo hasta, creo que es el 23 de octubre de 2024. La inferencia que se hace es que es con motivo de esta causa, que lo hago por esta causa. Bueno, me parece un razonamiento sostenible desde una perspectiva futura, pero en el momento, si yo hubiera querido ocultar datos, hubiera cambiado el 30 de julio, que es cuando se eleva la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia, o lo hubiera cambiado el 15 o el 16 de octubre, que es cuando el Tribunal Supremo acepta esa exposición razonada. No iba a exponer mis datos durante 6 días a la ligera. Es bastante circunstancial ese cambio. Pero sí quiero, y me van a permitir, no sé si lo digo de una manera demasiado emotiva, es absolutamente impensable para un fiscal general, impensable para la Fiscalía Española. No hay precedentes en todo el derecho europeo que se entre en el despacho del fiscal general y que se le incaute el dispositivo. Es inimaginable. Desde ese punto de vista de no imaginar jamás, nunca que eso pudiera ocurrir, porque, como digo, no hay precedentes. Y es inimaginable para un fiscal.
verse en esa situación, no tiene nada que ver el cambio de dispositivo con la falta de disposición de datos o el borrado o cualquier otra cuestión que se ha planteado de esa manera. Bien, ¿usted comunicó que se había producido el cambio de dispositivo a la unidad central operativa el día que se produjo la entrada y registro? Sí, en ningún momento lo oculté. Cuando fui requerido para la entrega del dispositivo, porque así lo decía el auto del magistrado instructor, al hacer la entrega, preguntó el policía que llevaba a cabo el requerimiento y le dije que acababa de cambiar el dispositivo. Nunca lo he ocultado. Bien, ahora le quiero hacer una serie de preguntas en relación con el resto de los dos investigados, con la señora Pilar Rodríguez y con el señor Villafañe. Una vez que tiene lugar esa dación de cuentas el día 7, ¿usted da alguna instrucción al señor Villafañe, a la señora Pilar Rodríguez, hasta el día 13 de marzo? No, ninguna. Bien. Ya nos ha contestado o ha contextualizado los WhatsApps que respecto a la señora Pilar Rodríguez. Hay una inferencia, hay una expresión en el informe de la Unidad Central Operativa en relación con esta investigada, con la señora Pilar Rodríguez. ¿Usted tenía un plan profesional para la señora fiscal jefa provincial, para la señora Rodríguez, como consecuencia de su intervención en algo relacionado con el señor Alberto González Amador? En absoluto. Lo que tenía era un plan con la señora, y tengo un plan con la señora Pilar Rodríguez, porque para renovar o acceder a una fiscalía hay que presentar un plan de actuación. En virtud de ese plan de actuación se desarrollan las actividades de los 5 siguientes años para los que es renovada la señora Pilar Rodríguez. Su futuro acababa de ser determinado con la confirmación de ser nada menos que fiscal jefa de la fiscalía más importante de este país. Bien, le quiero preguntar, el hecho de que la noche del 13 de marzo las comunicaciones con la señora Pilar Rodríguez se hicieran por teléfono o se articulasen a través de su cuenta personal de Gmail, ¿modifican o invalidan el hecho de que se trataba de una dación de cuentas del artículo 25? En absoluto. Como he repetido antes, si el fiscal general o cualquier jefe quiere ser informado de un asunto que se está desarrollando en un momento determinado, puede hacerlo por cualquier medio. Es más, el artículo 26 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal le da la potestad al fiscal general del Estado de hacer comparecer ante sí a cualquier fiscal, de recabar información de cualquier fiscal. Es algo que le puede preguntar a los 2.700 fiscales de este país y verá cómo le dan la misma respuesta. Ya lo he contestado antes, pero necesito que me dé una respuesta al efecto. Consta un WhatsApp que usted envía a la señora Pilar Rodríguez la madrugada del 13 al 14 de marzo, en el que usted parece que le envía un borrador de la nota de prensa. Su WhatsApp es, abro comillas, échale un vistazo y dime si está todo bien. La señora Pilar Rodríguez participó en el proceso de la iniciativa de elaborar la nota de prensa, el proceso de creación de la nota de prensa, o tomó decisiones sobre su elaboración o difusión? En absoluto. La señora Rodríguez se limitó a cumplir los mandatos estatutarios establecidos en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al igual que el teniente fiscal de la Secretaría Técnica se limitó a hacer su trabajo. Una de las cosas más dolorosas para mí como fiscal general del Estado, y lo podrán entender, es ver cómo las personas, por hacer su trabajo, por perseguir el delito, dar una información veraz en su caso y obedecer las órdenes o las instrucciones del fiscal general del Estado, se vean envueltos en una causa como esta. Le pregunto en particular respecto de la señora Pilar Rodríguez. Consta que el 15 de marzo unas conversaciones entre la señora Pilar Rodríguez y el señor Villafañe, en la que usted parece que le requiere a la señora Pilar Rodríguez para que acuda a Fiscalía General. Me dice el jefe si puedes pasarte mañana a las 11 horas. ¿Por qué era necesario la presencia de la señora Pilar Rodríguez? ¿Qué ocurrió el día 15 de marzo? Bueno, está presente la representación del Colegio de Abogados de Madrid. El Colegio de Abogados emite una nota el día 14, una nota muy fuerte contra la actuación de la Fiscalía, contra esa nota de prensa que da la Fiscalía, y efectivamente hay un revuelo. Abogados y fiscales trabajamos en común y nuestras relaciones son bastante cordiales. Para bajar de alguna manera la tensión que denotaba la nota del Colegio de Abogados, yo me pongo en contacto con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, que es Victoria Ortega, en ese momento, y a través también de su gabinete, de Borja, disculpe, no me acuerdo el apellido, concertamos una reunión para el día siguiente precisamente para buscar una solución de consenso y que no fuera más esa polémica que se había generado por la emisión de la nota. No tiene más misterio que una reunión que se celebra en la sede de la Fiscalía Española, con la presencia del decano de los abogados de Madrid, el señor Ribón, creo que su secretario, su jefe de gabinete, la señora Victoria Ortega desde Santander en vía telemática, y respecto a la Fiscalía Española,
Española creo que estaba la jefa de la Inspección, la jefa de la Secretaría Técnica y la jefa provincial de Madrid. En esa reunión con el Colegio de Abogados, la señora Pilar Rodríguez parece que asume la nota de prensa o la elaboración o la difusión de la nota de prensa. ¿Es eso cierto o fue una decisión suya? Vamos a ver, no es exactamente así. Hubo una polémica entre los directores de comunicación sobre con qué logotipo debía salir la nota de prensa. Para mí es algo intrascendente. Podía haber salido con el logo de la Fiscalía General, podía haber salido con el de la Superior, podía haber salido con el de la Provincial. Son informaciones oficiales de la Fiscalía Española. Al final entre ellos convinieron que saliera con el de la Provincial. Pilar no fue informada de esta circunstancia y si hizo alguna referencia a ser responsable de la nota fue efectivamente por ese logo, por responsabilidad institucional, pero está claro, clarísimo, y yo creo que no lo he podido dejar de manera más evidente ni en ese momento ni con posterioridad en cualquier acto público, que el único responsable de esa nota de prensa es el fiscal general del Estado. Bien. Nadie más. Quiero acabar con dos preguntas en relación con estos investigados. ¿Ordenó o pidió tanto a la señora Pilar Rodríguez como al señor Villafañe que divulgaran, facilitaran, filtraran cualquier documentación vinculada al señor Alberto González Amador? Rotundamente no. ¿Tiene constancia de que estas dos personas, tanto el señor Villafañe como la señora Pilar Rodríguez, facilitaran, divulgaran o filtraran cualquier documentación vinculada al señor Alberto González Amador? Rotundamente no. Pues he acabado, señoría. Muchas gracias. Damos por finalizada la sesión. Muchas gracias. Levantamos y cerramos ya el acta y damos por concluida la sesión. ¿Vale?